Shalom, Mishpachá. Bienvenidos a Roca Eterna, transmitiendo en vivo desde Haines City, Florida Central, para el mundo. Esta semana estamos cubriendo Parashá Ha'azinu, Parashá que usualmente se está leyendo en la semana entre Rosh Hashanah y Yom Kippur o Yom HaKippurim, en los días que son los días más tremendos, más terribles, los días antes de nosotros recibir el juicio del Todopoderoso para nuestras vidas, para nuestra tierra, para el planeta. Entonces, es importante que esta semana, como estoy hablando, nos dirigimos hacia este día de Yom Kippur, donde vamos a escuchar el veredicto del Tribunal Celestial, del Todopoderoso como el gran juez. Y buscamos la manera, de todas formas, de no fallar, de hacer nuestra asignación, de si estábamos orando, orar todavía con mayor fuerza. Esto es bien importante. Uno mirando las redes, uno se da cuenta de las cosas que se están moviendo, de cómo se dicen, y muchas veces, y esto soy yo acá, desde afuera de todo el escenario, viendo de que tenemos que tener sumo cuidado y precaución, porque se nos olvida que estamos en medio de ese proceso judicial. Y vivimos el día, pasamos la semana como que ya pasó todo, ya pasó Rosh Hashanah, y perdemos de perspectiva que todo esto termina después que acabe Sukkot. Y esto es bien, bien importante. Como dije, vamos a recibir el veredicto del Todopoderoso y nosotros queremos que sea un veredicto bueno. Ahora el Eterno no se va a equivocar, porque el Eterno siempre es justo. Miren el caso de Moshe Rabbeinu en esta parashá. Son los últimos días de Moshe, el último día específicamente de Moshe. Moshe, después de este discurso, Hashem le va a decir: sube al monte porque te vas a morir. Y Moshe comienza todo esto, una canción que tiene unas 70 líneas. Él sabe que ya es lo último que le va a decir a los hijos de Israel. Y nosotros vemos la vida de Moshe, que la misma Torah dice que no había hombre tan humilde como Moshe. Y no entró a la tierra prometida. Y yo pregunto, ¿fue injusto Hashem con él? Desde cierto punto de vista, a nosotros en nuestra humanidad y nuestro entendimiento finito, podemos decir, pero ¿cómo es posible el hombre que hablaba con Hashem, el hombre que se puso entre medio, entre buscar cómo el nombre de Hashem nunca quedara manchado y que lo borraran a él de todo, y no entró a la tierra? El único que hablaba cara a cara con el Todopoderoso no entró a la tierra. Y yo vuelvo y digo, ¿es injusto Hashem? Nunca. Siempre es justo. Todo lo que viene siempre es justo. Y todo esto está encerrado en esta parashá también. Resumen de esta porción. Esto es una canción, la canción de Moshe Rabbeinu. Interesante porque al final en Apocalipsis y Revelaciones dice que también los que queden van a estar cantando la canción de Moshe y la del Cordero. Entonces tenemos que atar todas estas cosas que Moshe cantó junto con la canción del Cordero. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Y es importante porque desde las culturas antiguas, mensajes importantes, grandes batallas, grandes sucesos, todo quedaba en canciones. Recordar que los pueblos, pues en su mayoría, pues no tenían mucha letra que digamos, y es una manera fácil de poder recordar qué se dijo o qué ocurrió en aquel momento con una canción. Hasta yo creo, hace pocas décadas, eso seguía ocurriendo. Así que Moshe comienza esta canción llamando al cielo, llamando a la tierra. Vamos a ver si se ve allá. Llamando al cielo y la tierra como testigos. Ahora sí se ve.
Ok, perfecto. Los cielos y la tierra son los grandes testigos que siempre están ahí. No se le va a escapar nada. Sea bueno, sea malo, ellos van a estar grabando todo lo que ocurre. Moshe Rabbeinu exhorta al pueblo a recordar los días de antes y a considerar aquellas generaciones del principio de los tiempos. Y que se le pregunta a los padres. Cualquier duda que tenga, pregúntale a tus padres. Cualquier duda que tenga, pregúntale a tus ancianos. Es interesante que el cuestionar o el preguntar a los ancianos también tiene que ver con instrucción. Nosotros tenemos un rey, específicamente el hijo de Salomón, joven, linaje de David, entra a gobernar el pueblo de Israel luego de la muerte de Salomón. El pueblo se reúne, un delegado de todo el pueblo le hace unas peticiones al rey. Es un rey nuevo, tiene que lucir bien. Salomón había subido impuestos y ellos le piden que por favor baje los impuestos. El rey le pide un tiempo para considerar esa petición y va y le pregunta a los ancianos, a dónde está la sabiduría por la experiencia. Le dan un consejo y luego se va y le pregunta a sus amigos, a los jóvenes, ¿qué hago? Y ese fue por el consejo de los jóvenes. Y esto también nosotros nos enseña que si nosotros estamos hablando de restauración, de funcionar como se supone que lo hiciera Israel, cómo trabajaba el templo, entonces deberíamos preguntar a los maestros mayores, a los que llevan tiempo. Y aquí yo me estoy incluyendo en los jóvenes, aunque sea un joven casi de 50. Pero preguntarle a los que llevan mucho más tiempo, los que llevan décadas en la Torá, los que tienen la experiencia. Y muchas veces, yo escuchando a mi maestro, a Rico, cuando él dice, esto es lo que va a ocurrir, va a pasar esto, esto, esto y esto. Y así mismo es. Él detecta los síntomas por la experiencia. Lo ha visto muchas veces en diferentes lugares. Y la experiencia va a decir, esto es lo que va a ocurrir, así que sigue el consejo. Pero los jóvenes no tienen esa experiencia. Y los jóvenes van a tratar de interpretar lo que ellos entienden. Y muchas veces, pues, se van a equivocar. Y aquí es bien importante que toda persona que se esté levantando, que se esté formando en este tiempo como maestros de la Torá, primeramente que no se autollamen, no se autonombren, no se pongan títulos ellos mismos, sino que aprendan de los viejos, pidan consejos y todas las cosas van a ir bien. Esto es algo que está desde la antigüedad. Dice uno de los puntos, y estoy todavía en el resumen, la canción advierte también sobre las dificultades de la abundancia, porque se habla que Yeshurun engordó y pateó. No es lo mismo una persona, y yo creo que yo he comentado esto antes, una persona que lo tiene todo y realmente no sabe depender de Hashem, porque lo tiene todo. Versus una persona que no lo tiene todo y está constantemente dependiendo del Creador. ¿Cómo va a apreciar todo? ¿Cómo va a apreciar algo tan sencillo como una pasta de dientes cuando usted se levanta por la mañana? Quizás para una persona que está en necesidad, eso vale mucho. Pero el que lo tiene todo, eso es algo como que lo da por sentado y eso es normal, eso debe estar allí cuando se levante. Así que el Eterno siempre está buscando que nosotros como sus hijos dependamos de Él. Aprendamos a depender de Él, hasta en lo simple. Vamos a iniciar ahora sí el estudio. Encontramos el título de esta porción llamado Ha'azinu. Ha'azinu tradicionalmente se traduce como dar oídos, oír o escuchar. Y se parece un poco al término Shema. Shema que también tiene que ver con escuchar. Pero aquí hay dos grandes diferencias. Usualmente en el hebreo no tienes muchas palabras que sean sinónimos. Así que Ha'azinu y Shema no son sinónimos. Aunque una es escuchar y la otra tiene que ver con oír.
Según esta interpretación, Haazinu tiene que ver con el sentido espiritual, con lo que se esconde detrás de las letras, con afinar el oído para poder escuchar la intención del Creador. Versus Shema, que tiene que ver con un sentido físico, con una comprensión de lo que se está diciendo. Así que dice Moshe Rabbeinu en esta canción, y comienza Haazinu. Y tiene que ver con algo más poderoso que simplemente escuchar en lo físico, sino que pon atención y afina tu oído, porque esto tiene que ver mucho con obediencia. Esto tiene que ver también con lo que va a acontecer, cómo tú te dirijas, cómo tú camines, cómo tú apliques la Torá, cómo tú seas con los demás. Todo esto está envuelto en esta canción de Moshe. Y esta canción es una canción de advertencia. Mucho de esta canción se cumplió. Todavía queda algo. Y nosotros somos testigos porque leemos lo que dice la Tanaj, nos damos cuenta que se cumplió. Y también somos testigos porque hoy estamos aquí estudiando Torá, viniendo de las naciones. Y es una consecuencia de arrepentirse y retornar al Creador. Por eso estamos aquí. Y eso nos lleva a pensar. Entonces quiere decir que el que no está estudiando Torá, que dice que conoce al Todopoderoso, pues realmente no está siendo parte de esa profecía o de esa canción que se está cantando. Mediten en eso. Esa es mi apreciación. Haazinu, cuando buscamos ese valor numérico de esa palabra, vamos a encontrar que es 79, y 79, entre otras palabras que encontramos, tiene que ver también a uno de los 72 nombres del Todopoderoso, específicamente el tercer nombre del Todopoderoso, el Samech Yod Tet, que tiene que ver con Gan Hashem, el jardín de Hashem. Jardín de Hashem, estamos hablando también del jardín del Edén. En otras palabras, Haazinu tiene que ver cómo yo camino, cómo yo me dirijo con el Creador para también llegar al jardín del Edén. Esto es en términos un poquito más complicados, por decirlo así, porque son los valores numéricos. Como mencioné al principio, Moshe se está despidiendo. Palabras finales para el sucesor Yehoshua. Bien interesante, leí un midrash en una ocasión que decía que Moshe le mandó a construir un asiento de oro a Yehoshua, lo mandó a vestir como si fuera un rey, y luego mandó un pregonero para decir, aquí viene el nuevo sucesor. ¿A quién se parece eso? Ay, lo vistió de azul. Y luego Moshe se sentó en el público a escuchar cómo Yehoshua enseñaba Torah. Eso es un midrash que hay en el judaísmo, bien interesante, porque está describiendo cómo el sucesor se convierte en un rey. Me parece a Mashiach. Bien. Moshe dice adiós. Y comenzamos con esta canción. Moshe comienza esta advertencia para todo Israel en una forma de que ellos no se les va a olvidar porque están supuestos a cantarla. Y en la canción se te va a quedar. Y siempre y cuando tengas presente que la canción trata de ti, de tu pueblo, de lo que te rodea, de que si quieres que todo marche bien, sigue las instrucciones que te dio el Creador desde el principio. Esa canción va a seguir una vez la generación se muera, sigue esto, moviéndose. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo tenemos hoy. La leemos hoy. Buena pregunta. No sé. Para la audiencia que están preguntándose, la pastora Hannah preguntó que si hoy en día se canta esa canción. No sé. Se cantan cosas antiguas, pero yo no sé si esta canción se está cantando. Y comienza Moshe a decir, prestad atención, oh cielos, dejadme hablar y escuche la tierra las palabras de mi boca. Los cielos y la tierra, los dos grandes testigos, ¿a dónde nosotros iremos si ellos siempre van a estar ahí? Los cielos y la tierra han documentado todo lo que Israel ha hecho. Si Israel se aparta, como lo ha hecho en el pasado, igual que nosotros lo hicimos,
hay un testigo que inmediatamente va a estar ahí tomando nota. Y si nosotros no vamos a rectificar rápidamente, ese testigo, sea el cielo, sea la tierra, va a lanzar la piedra. Por eso hablé al principio de que todo lo que viene a nuestra vida siempre es justo. Nada viene porque el Eterno se equivocó o el cielo se equivocó. Para nada, nunca se equivoca. Algo, una infracción nosotros cometimos en el caminar que el cielo dijo, mándale a la pastora Hannah esto porque no pasó esto. O a mí mismo. Siempre va a llegar, la multa llega por correo, pero llega. Quizás en un día, 2 días, una semana, un mes, 6 meses, antes que se acabe el año, antes de que llegue el próximo Yom Kippur, llega la multa. Así que hay que buscar siempre la manera de arrepentirse y tomadito de la mano del arrepentimiento va la rectificación. Que yo creo que a veces es más difícil que el mismo arrepentimiento. Entonces, esos 2 testigos, cielo y la tierra, son los primeros, como dije ya, que van a tirar la primera piedra contra Israel si comete infidelidad, si decimos algo que no está bien, si nos salimos fuera del redil, ellos son los primeros que van a decir, ok, esto es así. Hay una historia pecaminosa que los cielos y la tierra han redactado acerca de Israel. Recuerde que Hashem tiene muchos hijos, pero Israel es el primero. Israel es el primogénito. Israel hace algo malo, todo está escrito ahí arriba. Mire lo que dice Devarim, Deuteronomio 11:17. Y se encienda el furor de Hashem sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Hashem. Todo esto si cometemos un error. Si nos apartamos de momento del Todopoderoso. Y cuando digo esto, recuerde que nosotros estudiamos la Torah, se supone que eso es lo que haga Israel, para entonces conocer cuál es el propósito. Estudiamos la Torah para no irnos en otra dirección. Bueno, se supone que estudiamos la Torah. Me están mirando muy serio. Esa es la asignación de todos los días, estudiar la Torah. Por eso está la liyá cortita del día, para leerla, para meditar en ella. Devarim, Deuteronomio 17:7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de medio de ti. Y vuelvo y digo, ¿quién se podrá esconder de esos 2 testigos? Nadie. Vamos al fondo del mar, ahí está. Vamos a una montaña más alta, ahí está. Con mucho cuidado tenemos que nosotros conducirnos. Por eso, vuelvo y recalco al principio lo que dije. Tenemos que darle cuenta al Todopoderoso de todo lo que sale de nuestra boca, de todo lo que pensamos. Dice el profeta Isaías 65, 17 y 18. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear. Porque he aquí, voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. El mismo profeta está recalcando las palabras de la Torá. Porque está diciendo que se van a crear los cielos nuevos y la tierra nueva para que no recuerden más las cosas que no eran tan buenas, que ellos son testigos. Se está adelantando, sí. Igual, yo le voy a contestar la pregunta. Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. ¿Por qué el mar no existe? ¿Es la muerte? ¿Quién más? Porque el mar no existe. El mar es sinónimo de prueba, ¿verdad? El caos. Ya no habrá caos.
Todo es una metáfora que se conecta con lo que se entendía en aquel tiempo de que era el mar. Este pasaje se está utilizando como metáfora en este pasaje de Apocalipsis 21. Todavía tiene más metáfora, la vamos a leer ya. Dice, los cielos y la tierra son tomados como testigos por causa de su firmeza. Jeremías 31, 35 al 37. El rollo de la Torá puede ser quemado, pero no las estrellas ni las piedras. Son testigos muy firmes. Cielo y la tierra siempre van a estar ahí. No importa lo que ocurra, no importa la catástrofe que se dé en el planeta, cielo y la tierra siempre está ahí. El pensamiento del judío antiguo, ahora estoy hablando del judío antiguo del 200, quizás 300 años antes de la era común, antes de que aparezca nuestro Santo Maestro Yeshua. En la literatura apocalíptica, si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de los jubileos y a los libros de Enoc, nos vamos a dar cuenta que en los climas, por ejemplo, el frío tiene un ángel asignado, el viento tiene un ángel asignado, que es el que controla todas estas cosas. Que hay un ángel también en el cielo, como a cargo de lo que son esas partes del cielo, y otros en las tierras. Así que detrás de todo esto, según ese pensamiento, recuerde bien, ellos entendían de que era un ángel que el Eterno había asignado para que dominara esos elementos, por decirlo así. Ese es el pensamiento judío 300 años antes de Rabbi Yeshua. Apocalipsis 15, 2. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Elohim. Mar de cristal, ¿por qué es de cristal? Está sólido, no es líquido. No hay caos. Es algo completamente duro. Moshe menciona primero los cielos y la tierra, y esto también nos enseña que él estaba más cerca del cielo que de la tierra. Moshe se encontraba en otro nivel de intimidad con el Todopoderoso. Moshe, al hablar con el Todopoderoso, obviamente el Eterno tiene un estándar con Moshe mucho más elevado de cómo lo va a tratar. Por eso el castigo. Quizás en algún momento a otro que no tiene la intimidad que tiene Moshe Rabenu, que no tiene el conocimiento que tiene Moshe Rabenu de la Torah, no lo juzgaría de la misma forma. Estamos hablando, ¿verdad?, equitativamente. Pero a Moshe Rabenu, que está siempre con el Eterno, que bajaba la nube y Moshe iba, eso no pasaba con Josué. Eso no pasó con nadie más. Imagínense, se habla de un profeta como Moshe. No se mide con Josué, no se mide con otro de los grandes del pueblo de Israel, ni siquiera con Abraham Avino. Moshe es Moshe. Y según posiciones rabínicas antiguas, el único mayor que Moshe Rabenu es el mismo Mashiach. Así que imagínense cómo Hashem lo va a tratar. Dice en el capítulo 32, verso 2, caiga como la lluvia mi enseñanza. Eso es parte del canto. Destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Podríamos decir que la lluvia representa la Torah escrita. La Torah que Moshe le está presentando al pueblo. Que viene directamente del cielo. Y esto se puede medir, esto es medible, todas estas palabras porque se escribieron. El rocío que habla en el canto pudiera estar representando también la manera, la explicación de cómo se va a caminar en ese mandamiento. Y entonces tenemos por último Baruch Hashem, que está lloviendo. Baruch Hashem. Tenemos como todo lo que tiene que ver con el rocío, algo que no tiene límites.
y va a surgir según las generaciones y la necesidad de cada una de ellas. Hay una canción, popularmente todavía se entona, el Ana Bekoach. Ya mismo la vamos a analizar un poco. Obviamente está hablando, es Torah lo que se habla, pero es más allá que una canción. Es algo que todo el tiempo uno va meditando en lo que dice la misma. Pero tenemos 42 versículos en la canción. De estos 42 versículos corresponden también al nombre de Hashem, corresponde a 42 letras. En el Talmud, según el rabino Monk, cada versículo explica uno de los misterios del nombre de Hashem. Y nosotros encontramos también en esta porción qué decir y cómo reaccionar cuando se menciona el nombre de Hashem. Moshe dice en el capítulo 32, verso 3, porque yo proclamo el nombre de Hashem. Yo proclamo el nombre de Hashem. Estamos hablando del nombre santo, el Shem HaMeforash, el nombre impronunciable, el nombre que tiene tanta y tanta santidad, por lo menos la evidencia que tenemos del segundo siglo, del segundo templo, era mencionado solamente en Yom Kippur. Probablemente en el primer templo se utilizaba más a menudo, pero no tenemos esa evidencia. Dice que acerca del nombre y de atribuirle una bendición al nombre cuando se diga el nombre del Todopoderoso. Nosotros conocemos ya el protocolo que todo el mundo se lanza al piso, el Selah. Pero también, además de lanzarse al piso, se da una bendición por el nombre del Todopoderoso. Usualmente se dice Barujú, Baruch Shemo, y está en letras negritas abajo. Bendito es Él y bendito es su nombre. ¿Por qué le digo esto, además de que lo leemos y lo estudiamos en esta porción? Porque nosotros somos responsables, vuelvo y digo, de lo que sale de nuestra boca. Nosotros tenemos que rendirle cuentas al Creador. Debemos educarnos cada día más para saber cómo reaccionar. Y usted va a escuchar en diferentes lugares que se menciona explícitamente el nombre Kadosh del Todopoderoso y no hay una respuesta cuando se escucha ese nombre. Parte de nuestra labor es instruir y decirle, ok, vas a decir el nombre del Todopoderoso, yo no lo uso, pero esto es lo que se supone que ocurra, porque es la evidencia que encontramos dentro de la Mishnah. Cada vez que alguien decía el nombre, ¿se tenía que mostrar? Bueno, eso fue cuando se echaba la bendición con el nombre, pero cuando se escuchaba el nombre, sí se le dice Baruj, Barujú, u Baruch Shemo. Barujú, u Baruch Shemo. Bendito es Él y bendito es su nombre. Porque es santo. No estamos hablando de atributos. Estamos hablando de un nombre que era para bendecir, un nombre que no hay variación. Muchas cosas dentro del nombre. Bien interesante porque hay una norma de que antes de estudiar la Torah, tú bendigas al Todopoderoso. Y luego de estudiar la Torah, bendigas también al Todopoderoso. Y ustedes lo escuchan aquí, cuando hacemos la lectura, que se hace una bendición de entrada y una bendición de salida. Todo esto es cómo se ha elaborado la aplicación de este precepto. Esto no es de ahora, esto viene corriendo por siglos y siglos y siglos. Pero se puede entender por qué tenemos que bendecir al Todopoderoso. Esto es parte de ese protocolo de acercarnos al Todopoderoso. Yo en lo personal, cuando voy a leer la Torah, aunque esté solo, pero siempre recuerdo esto. Hago la bendición de entrada, leo, hago la bendición de salida cuando termino. Porque tiene que ver con instrucción que está dando el Todopoderoso. Y si nuestro pueblo siempre lo ha hecho así, imagínense. ¿Quién soy yo para editarlo y decir, no, esto no es como un buffet? Voy a tomar lo que yo quiero comerme, ¿no?
Llegamos, pues vamos a empezar. Empezamos una línea, 1, 2, 3, sin saltar. La poesía que estaba hablando al principio de Ana Bekoach, escuche lo que dice. Por favor, con la fuerza de la grandeza de tu derecha, desata lo amarrado. ¿Quién es la derecha de Hashem? ¿Quién es la diestra de Hashem? Yeah. Acepta el canto del pueblo. Elévanos, purifícanos, oh temible. Por favor, tú, fuerte, a los que pretenden tu unificación, como la pupila de tus ojos, cuídalos. Bendícelos, purifícalos. La misericordia de tu bondad siempre recompénsalos. Poderoso Santo, con tu cuantiosa benevolencia, conduce a tu congregación. Único superior a tu pueblo, dirígete a los que recuerdan tu santidad. Nuestro clamor acepta y oye nuestro grito. Tú, el que conoce los misterios, bendito el nombre majestuoso de su reinado para siempre, eternamente. No es cualquier canción, es una gran verdad. Y si la podemos entender, la podemos internalizar, imagínense. Y esto es simplemente un ejemplo de muchas canciones o poesías también que nosotros encontramos dentro de la Torá. Birkat Hamatzon. ¿Ustedes recuerdan el Birkat Hamatzon? La bendición que hacemos después de comer, específicamente cuando comemos pan y todas estas cosas. Bien, aquí hay un remés. El bendecir a Hashem antes de leer la Torá y después de leer la Torá tiene un principio en el Birkat Hamatzon. ¿Por qué? Porque estamos comiendo para nuestra alma. Estamos alimentando nuestro ser, nuestro espíritu. Y esto es comparado entonces con la bendición que tú haces después que ingieres alimentos físicos. ¿Por qué te estás alimentando, pastora? Quería saber qué significa bendición. Eso después de comer. Birkat, va a escuchar mucho Birkat Kohanim, bendición de los sacerdotes. Birkat de diferentes tipos de bendiciones. Pero Birkat es bendición. Birkat es como bendición, viene también de Berejá, que es más singular. Remés es una alegoría. Es un nivel de entendimiento alegórico. De nada. Entonces, es importante de que lo físico también se aplica a la parte espiritual, a la parte del alma, a la parte que no podemos tocar, a lo que no es tangible. Tomando por ejemplo a Yom Kippur, que nos acercamos hacia este día tan santo. Ese día donde todo el mundo, el que no pisa la sinagoga en todo el año, llega. Llega, procuró separar su asiento y va a estar allí. Porque él sabe que de ese día depende cómo va a ser su año. Entonces, se habla de afligir el alma en ese día. Buscar la manera de conectarse de tal forma con el Todopoderoso que tú te pongas triste. Obviamente, pues sabemos que no vamos a comer, no vamos a ingerir nada, no vamos a tomar agua. Tenemos que evitar todo lo que nos traiga alegría, porque ese día se nos manda a pasar por un proceso difícil, a identificarnos con el pobre, con el que no tiene nada de comer, ponernos en su posición solamente por 24 o 25 horas. Nada más, 25 horas, tratar de ponerse los zapatos de una persona que no tiene techo, que no tiene comida, que no tiene nada. Un día al año. Y así es que nosotros comenzamos a pensar, a vivir, ¿por qué Hashem quiere eso? Hay un beneficio detrás de todo esto, hay un beneficio en el cuerpo, un beneficio donde uno va a eliminar toxinas, pero el alma también se va a alimentar. Es interesante que el estuche se debilita, pero el alma crece. Ese día, por lo general, la costumbre es que no se utiliza prendas,
no se utiliza maquillaje, no se utiliza perfume. Hasta ahí yo por lo menos. Hay gente que ni se lava la boca ese día. Pero no, eso no. Buscando la manera de presentarse al Creador simple como uno es. Y recordando siempre las palabras que encontramos en los escritos nazarenos de que cuando estés ayunando no pongas una cara de amargura para que la gente sepa que estás ayunando. No. Hazlo contento, hazlo mostrando realmente que eres sincero con el Todopoderoso, quieres hacer tu parte y Él te va a ayudar a completar el camino. Y si todos nos unimos y todos estamos codo con codo, mire, vamos a poder pasar 25 horas sin problema. Y se les va a quitar el estigma de que cuando comenzaron fue solamente, ¿cuántas horas fue? 23 horas y media. Van a hacer un ticum para salir de esas 23 horas y media. Pero es necesario que todos se unan. Todos nos unamos, poniéndonos en esa posición. Bien. Verso 32, capítulo 32, verso 4. La roca, Hashem. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Elohim de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Hashem comparado con una roca. Esto habla de firmeza, esto habla de algo que no puedes mover. Pasan los tiempos, pasan las edades y la roca siempre está ahí. Esto es algo característico de nuestro Creador. Es interesante que nuestro Ribi Yeshua representa al Creador y tiene ese mismo carácter. Lo podemos ver en estas palabras. Eben, hijo. Tenemos la A, la Aleph, que es la representación obviamente de Hashem, el líder. Tenemos la Bet, que también se usa la casa. Se escribe casa con esa letra. Y tenemos esa Nun Sufi. La unión de la Bet con la Nun Sufi es igual al hijo. Pero también todo eso forma la palabra Eben, que es roca. La roca que nadie puede como mover, la roca que no se rompe. Y esto, como vuelvo y recalco, es el carácter de Hashem en el Hijo. Nadie ha visto al Padre, solamente el Hijo que lo ha dado a conocer y tantas veces que lo hemos leído, todas estas cosas. Pero en las letras se ve un poquito mejor. ¿Van conmigo? Un retratito salía mejor. Con el retrato lo dejan ahí. Ok. Bien, Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Hechos 4:11. Este Yeshua es la piedra desechada para vosotros, por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Representa al Padre. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Capítulo 32, verso 8. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites del pueblo según el número de los hijos de Israel. Gracias. Esto se puede entender como la frontera de lo que es el territorio asignado a Israel. Eso fue en aquel momento, cuando los hijos de Israel no eran tantos. Hoy en día, ¿cuánto se podrá estimar que son los hijos de Israel? Bueno, la profecía dice que van a ser como las arenas, la arena del mar. Ahora, le voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde hay más arena del mar? ¿En la playa o debajo del agua?
Y es la arena del mar de la orilla, que no se puede, de la playa, no se puede contar. Imagínense toda la arena que hay debajo del agua. Y ustedes saben que el agua, el mar, también habla de naciones. No se pueden contar. Es imposible. Solamente el Creador sabe cuánto hay ahí exactamente. Ahora bien, si nosotros colocamos las fronteras basado en el número de ahora, que involucra a todas las naciones que están volviendo a la Torá, ¿cómo debe ser el territorio que se le da a Israel? Una vez alguien me dice, pero es imposible que en el territorio que tiene Israel hoy en día se acomoden tantas naciones. Pero Hashem estaba pensando en otro territorio, porque la descripción que él le da a Abraham vino primero, desde el mar Mediterráneo, y le tiró unas líneas a Abraham, es totalmente diferente a lo que nosotros hemos visto hoy, incluso mucho más grande de lo que tuvo el reino de David y el reino de Salomón, que fueron los dos reinos más esplendorosos en toda la historia de Israel. Mucho más grande que eso. Ahí podemos ver un poquito mejor esas fronteras que se le dio, que se le dijo a Abraham. Y eso estamos hablando que tiene Siria, tiene una parte de Turquía, tiene una parte de Arabia Saudita, una parte de Irak, tiene una parte de Egipto. Ahí sí se puede colocar a todos los miles de millones de hijos de Israel que van a estar nuevamente regresando. Yo me imagino que eso va a ser para el tiempo del milenio. Pero en algún lugar nosotros tendremos un pedacito de tierra o una parcela. Porque Hashem conocía todas estas cosas. Cuando Él habló, Él está pensando en cómo todo termina. Así se puede ver desde un mapa donde tome parte de Asia y parte del continente africano. Así que es bastante grande. Estamos hablando un poco más grande que todo lo que es la península ibérica. ¿Qué dijo nuestro santo maestro Yeshua? Mateo 5:18. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá hasta que todo se cumpla. Esto quiere decir que Israel no recibe todo el territorio según la promesa que Hashem le ha dado a Abraham, tanto él como su Mashiach. Si esto no es así, sería mentiroso. Y sabemos que esto no es así. Ellos no mienten ni nada por el estilo. Así que hay que esperar toda la restauración, todos los hijos de Israel que vengan para ver el cumplimiento de esa profecía. Nada de esto se perderá. Israel, la pupila del ojo de Hashem, y de una forma alegórica, y obviamente sabemos que Hashem no tiene cuerpo, pero cualquier cosa que se hable en contra de Israel, lo estamos viendo. Cada día el antisemitismo es más grande. Aquí en Estados Unidos, en algunos lugares ya se está saliendo el control. Cualquier cosa que se diga o se haga en contra de Israel, no importa sea una persona, sea una institución, sea un país, Hashem lo va a tomar personal. Hashem va a ir inmediatamente porque se metieron con alguien de su familia directa. Mencionaba ayer esto mismo nuestro maestro Joseph Good. Cualquier que hable mal acerca de los rabinos, cualquiera que hable mal acerca de lo que está ocurriendo hoy en día en Israel, y esto no importa de que estemos a favor o estemos en contra. Lo que significa es que se están metiendo directamente con el primogénito. Estamos a favor, estamos en contra, mire, es mejor hacer silencio y no caer en el error craso que dice, oh, pero mira lo que dicen los rabinos. No vamos a hablar de eso. Vamos a dejar que sea Hashem el que trabaje con el hermano mayor, con el hijo mayor de él. Recuerde siempre la parábola del hijo pródigo. El hijo pequeño quería ser aceptado, el hijo mayor estaba bien molesto y el papá fue el que fue a dialogar con él y lo entró en razón en ese momento. Es la misma historia, pero el que se mete con Israel, vamos a decir, pudiera ser que Israel hizo algo malo, en este caso la casa de Judá,
Pero eso no le da derecho a nadie. Porque entonces, vuelvo y digo, se mete directamente con Hashem. Yo no quiero estar en esa posición. Dice el Salmo 17:8, está escrito: guárdame como la pupila de un ojo, escóndeme a la sombra de tus alas. Zacarías 2, 8 al 9. Este pasaje que está aquí tiene que ver con esta temporada que nosotros estamos viviendo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Cuándo ocurrirá esto? No sabemos. Puede ser el próximo Rosh Hashanah, Yom Kippur. O de aquí a 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. No sabemos, pero tiene que ver con ese tiempo específico. Y dice así: porque así dice Hashem de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la pupila de su ojo. He aquí alzaré mi mano contra ellas, y serán despojados para sus esclavos. Entonces sabréis que Hashem de los ejércitos me ha enviado. En Proverbios 7:2 está escrito: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi Torah como la pupila de tus ojos. ¿Difícil la Torah, mi hermano? No es nada difícil, lo dijo Yohanan, no hay nada gravoso guardar los mandamientos. Pero sí tenemos que autodisciplinarnos. Sí que tenemos que sacar lo mejor de nosotros y quizás dejar un poco menos el celular o la televisión o cualquier otro entretenimiento y enfocarnos en lo que Hashem está llamándonos a hacer. Es el estudio de su Torah, es conocer su corazón y seguir hacia adelante. La prosperidad y el descenso de Israel. Capítulo 32, verso 13 de esta porción. Moshe Rabenu sigue su canción. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra a Israel. Y comió el producto del campo. Le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal. Esto se puede estar refiriendo a que Israel es considerado como el lugar más alto, más elevado, porque es el que Hashem está siempre viendo. Y no estoy hablando ahora en sentido literal, sino en sentido espiritual. Cuando nosotros hablamos de hacer aliyah, ustedes recuerdan aquí todos los Shabbat, dicen, vamos a hacer aliyah, vamos a subir. Sinónimo de cuando se tenía que ir a subir también al templo. Estás en un lugar alto, tienes que subir. Llegamos a Israel y siempre se dice, cuando se habla acerca de Jerusalén, vamos a subir a Jerusalén. Aunque nosotros estemos en el norte y literalmente tengamos que bajar hacia Jerusalén, tenemos que subir hacia Jerusalén. Tenemos que elevarnos nosotros mismos si vamos a ponernos en otros planos. Tenemos que buscar la manera que todo nuestro ser, que todo nuestro espíritu, que todo esté conectado con el Creador. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, yo dije al principio que usualmente pues la persona que todo lo tiene, pues no depende mucho de Hashem, porque lo tiene todo. Y esto es el caso de Yeshurun. Yeshurun engordó y es comparado con una vaca que ahorita la vamos a leer. Entonces, se busca la manera de estar en una conexión tan y tan y tan grande con el Todopoderoso y acordarse los tiempos pasados. Esta mañana, mientras yo en lo personal estaba orando y le pedía por Jerusalén, en la oración comencé a visualizar como si yo estuviera allí donde está el cotel, donde está el muro, el famoso le dicen el muro de los lamentos, pero realmente lo que está debajo a muchos pies enterrado, donde están las ruinas de donde una vez se levantó el Santo Templo, el altar, donde hoy en día 5 veces al día se profana el nombre del Todopoderoso, pero allá abajo, muchos pies allá abajo, estaba el altar, donde miles de años atrás, allí se estaba llevando sacrificio, la presencia del Eterno era palpable. Y yo decía, tú no has cambiado. Si nosotros nos acordamos de cómo o lo pensamos en la mente, aunque no lo hemos vivido,
lo leímos. Pero si lo visualizamos tratando de ver de que todos los días eso ocurría así, ese es el anhelo de nosotros de que eso vuelva a ocurrir, la oración toma otro giro totalmente diferente. Porque uno está anhelando de corazón que eso sea así nuevamente. Que tengan que subir de todas las partes a llevarle un regalo al Todopoderoso y a la misma vez la oportunidad que tiene el Todopoderoso de hablar con nosotros allí en ese lugar donde Él puso su nombre. Yeshurun, el nombre que es mencionado aquí a Israel, donde se dice, pero Yeshurun engordó y dio coces. Está cebado y rollizo. O sea, está como las gomas Michelin, con muchas rosquitas por todos lados, de tan grueso que está, tan grande que está. Entonces abandonó Elohim que lo hizo. Se le olvidó de dónde sacó Hashem a nuestros antepasados de un estilo de vida de esclavitud, de una dieta pobre, de estar sometido a las costumbres de Egipto, de estar mendigando, por decirlo así. El lugar donde Hashem lo puso, la tierra que le otorgó, cómo engordó y se le olvidó todas estas cosas. Estamos hablando de esto del 26-28. ¿O dónde encontramos esto? Lo que está hablando Y Shurum 33-26, si no me equivoco. Depende de la versión que esté buscando. Yeshurum engordó. Se convirtió y es comparado ahí con una vaca. Se convirtió en una vaca que fue criada desde pequeño y cuando fue adulta, pateó al que siempre le llevaba comida. Y son palabras bien fuertes. Como dice, el que ha tenido ganado. ¿Cómo es posible que yo crié un animalito desde pequeño, ya cuando fue adulto, creció y creció y creció, y pateó al mismo que la cuidó, al mismo que la alimentó? Abandonó la roca de la salvación, la menospreció, las palabras de Moshe. La primera vez que aparece la palabra Yeshurum en la escritura, se lo da a un hombre de Israel. Y la opinión del rabino Ibn Ezra viene de la palabra Yashar, que significa recto. Y él comenta, hay 3 niveles de espiritualidad en los 3 nombres de Israel: Jacob, Israel y Yeshurum. Yeshurum es el más alto. El Talmud dice que el nombre Yeshurum estaba grabado junto con las 12 tribus en las piedras preciosas del pectoral del juicio del sumo sacerdote. Esta es la posición de ese rabino en el Talmud. Un Midrash dice, Israel fue una vaca que su amo la cuidó muy bien, alimentándola de lo mejor hasta que llegó el momento de que un día la vaca pateó a su amo. Acerca del nombre Yeshurum, nuevamente el Talmud dice, está grabado junto con las 12 tribus en las piedras preciosas del pectoral del juicio del sumo sacerdote. El texto habla del descenso que hubo del pueblo de Israel al final del reino de Salomón y la división de los 2 reinos. La prosperidad de ese reino sin igual de Salomón causó justamente que la Torá, lo que la Torá estaba diciendo, que todos se desbandaran, que cada cual siguiera para su lado, que llegaran al colmo de poner los 2 becerros de oro allá, las 10 tribus en el norte, exactamente como estaba advirtiendo Moshe en la Torá. ¿Están conmigo? ¿No se han perdido? La pérdida de Israel después del descenso. Entonces dijo él, Hashem, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad.
Aquí empieza el tiempo de la pérdida, del descenso de Israel completamente. Hay una opinión que puse por aquí de Nachmanides, donde destaca el hecho de que Moshe hasta ahora ha hablado en su propio nombre y a partir de ahora comienza a hacerlo en nombre de Hashem. Y así dice: ellos me han provocado a celo con lo que no es un Elohim. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los hijos, con los que no son, un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Como los hijos de Israel tomaron como sus dioses lo que no eran Elohim. Bien interesante, porque vamos a tener la historia de Israel, dos supernaciones que realmente no eran naciones. Y ya mismo viene la explicación. No es Elohim, en el hebreo se le dice Loel. Hashem tomó un pueblo que no es pueblo, Loam. ¿Recuerdan cuando aparece Oseas? Loamí, los Ruhama, etc. En el nivel literal, simple, significa que Israel va a ser maltratado por un pueblo que no es considerado pueblo. La opinión de Rashi dice que era acerca de los caldeos. Los caldeos que van a ser los babilonios. Y los romanos, los descendientes de Saúl. Primero, los caldeos, el mismo pueblo babilónico, habitantes de Caldea, el país de Babilonia. Ese imperio destruyó el primer templo. Según Nachmanides, esto es la opinión de otros rabinos, los de Kashdim, los caldeos, no constituían una nación en su inicio, pero Elohim los engrandeció con el fin de utilizarlos para conquistar y dominar todo el mundo. Otra opinión de otro rabino llamado Gur Arie dice que los Kashdim no tenían importancia intrínseca porque no poseían ni escritura ni lenguaje propio. Y esto lo cita en Megilá 13b. Así que cuando se dice acá, ellos están interpretando de que va a tomar un pueblo que no es pueblo para que castigue a Israel. Se refiere a estos dos grupos, a los caldeos y luego a los romanos, que en su principio no tenían ni siquiera ni escritura. Ahí nos estamos refiriendo a Deuteronomio 32:21, ¿cierto? Deuteronomio 32:21. Donde dice: ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los Correcto. provocaré a ira con una nación insensata. Ahí se está refiriendo a dos naciones específicas. A dos naciones específicas, según algunas posiciones rabínicas, se refieren a los babilónicos y a los romanos. Es que en el antiguo campamento nosotros pensábamos que cuando hablaba ahí de que iba a mover a celo a su pueblo con alguien que no era pueblo, se estaba refiriendo a nosotros los gentiles cuando estábamos en el cristianismo. Hay otra cita, lo que pasa es que esto es para un castigo, que van a ir en contra del mismo pueblo. Hay otra cita que sí apunta a otro pueblo, pero son las palabras de nuestro Santo Maestro Yeshua. Voy a ir a otro pueblo que no es pueblo, que es un pueblo, según el Salmo de David, hay un salmo que dice que es un pueblo que se va a formar. Pero ahora estamos hablando de un pueblo que son para castigar al mismo Israel. Y Roma. ¿De dónde se saca lo de Roma? Bueno, un descendiente de Esaú fundó Roma. Y esto yo creo que yo he hablado de esta historia ya. Los romanos destruyeron el segundo templo. Este rabino Gur Arie se basa en el Talmud para decir que Edom tampoco es considerada una nación en sí misma, porque originalmente tampoco tenía ni escritura ni lenguaje propio. En el nivel Drash se puede interpretar el texto de manera que habla de las 10 tribus de Israel, cómo se van a mezclar con los gentiles y así las naciones podrían gozar de ingresar al pacto por medio de Yeshua. Vamos a examinar eso más de cerca.
Vamos a hablar de Oseas 1:10. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Ya hablamos de eso algo. Que no puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos de Elohim viviente. Oseas 1:10. Esa frase, sois hijos de Elohim viviente, equivale a ese número que ustedes están viendo ahí, 153. ¿Dónde ustedes han visto ese número que es mencionado en los escritos nazarenos? Yohanamo Juan 21:10. Subió Shimón Kefas, Pedro, y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153, siendo tantos, la red no se rompió. ¿Cuál es la red? A nivel, vamos a decirlo, alegórico, ¿cuál es la red? La Besorá, el Evangelio. Recoger a todos los que están en el mar, los peces. ¿Cómo se dijo que iba a ser Efraín? Como peces. Y lo vemos en la historia también de la multiplicación de los 2 peces con los 5 panes. Ahora bien, Romanos 10:19. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moshe dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Ahí se está refiriendo a Deuteronomio 32. Sí. Ahí cuando Pablo escribe esto a los romanos, se está refiriendo a lo que Moshe dijo en Deuteronomio 32:21. Ahora, ¿Cierto? notamos que las profecías tienen más de un cumplimiento y van en diferentes direcciones. No está eliminando en ningún momento a Israel. Sí podemos hablar de que se elimina una generación, porque no hizo lo que Hashem quería que se hiciera. Y eso es la evidencia en el Tanakh, donde generaciones completas han sido quitadas. Y la próxima generación de Israel es la que tiene el cumplimiento. Pero eso no significa que el pueblo completo ha sido cambiado, desechado, ni nada por el estilo. Mire el Talmud en el Tratado Yevamot 17a. Afirma que las 10 tribus de Israel se dispersaron en lugares del exilio y se convirtieron legalmente en gentiles. Obviamente no tienen pacto, no tienen convenio, porque hicieron idolatría, aceptaron la idea de las naciones y obviamente pues no siguen ni la Torá ni nada por el estilo. Ahora, en ese mismo tratado se dice que el rabino Yehudá continúa su relato. Cuando dije esta halajá, esta manera de caminar en el mandamiento, que existe una preocupación sobre el compromiso de los gentiles hoy en día, ante Shmuel me dijo, uno no debe preocuparse por esto, ya que su hijo de una mujer judía se llama su hijo. Es decir, él hereda su linaje de ti. Y tu hijo de una mujer gentil no se llama tu hijo, sino su hijo. En consecuencia, todos los niños nacidos de judíos de mujeres gentiles no se consideran judíos, ya que su linaje está determinado por sus madres gentiles. Pero tenemos que recordar que esta interpretación, esta manera de explicar el mandamiento es de Esdras para acá. ¿Okay? De Esdras para acá se va a verificar si es judío según la mamá. Antes de Esdras, no. Yo creo que yo he hablado de eso, ¿verdad? En el pasado. Lo que aconteció cuando vino Esdras y Nehemías de Babilonia, pero muchos judíos se casaron con mujeres que se las trajeron de Babilonia, que no eran judías. Entonces hubo un divorcio masivo. Cuando ellos fueron expuestos a la Torá, se lee la Torá en Sucot, se dan cuenta que ellos habían transgredido el pacto, ellos toman la decisión de dejar a las mujeres, que eran sus esposas, tenían esta familia, pero no eran parte del pueblo de Israel. Y le dieron una carta de divorcio y se tuvieron que ir. Es mandamiento.
Hoy en día se toma como que, ¿cómo es posible que eso ocurra? Pero es que es un mandamiento. Hashem dice en la Torah desde el principio, no, Israel, no te cases con ninguna nación tienes que casarte dentro del mismo que tienen el pacto. Hoy en día se ve muchas cosas. No, que yo lo traigo al pacto y se enamora del Eterno y felices para siempre. Y todos color de rosa. La Torah no dice eso. La Torah te dice, no, busca una persona que esté en Israel para que todas las cosas te vayan bien. Y si nos podemos hablar, hay tantos casos, viceversa, tanto de hombres buscando mujeres fuera del campamento, como mujeres de Israel buscando hombres fuera del campamento. Entonces el campamento de Israel es tan grande. Tienes Torah, si tienes Torah y consigues una pareja que tiene Torah, bueno, ya está, se casan y se enamoran en el camino. Los dos tienen Torah, se supone que todo salga bien, ¿cierto o no? Porque tienen Torah. Me están mirando muy serio. Piénselo, si tienen Torah los dos tienen Torah. Si los dos tienen Torah, mire, no hay problema. Ahora trabajen la situación porque tienen Torah. Gracias, hermano. Vengo por acá. Entonces, recuerde que esto ocurre cuando regresan de Babilonia. De ahí en adelante, Esdras, Nehemías, que componen el tribunal, la gran asamblea, hacen un decreto. Y de ahí en adelante se comienza a verificar que tú eres judío, si tu mamá es judía. Porque las mujeres judías eran las que se guardaban. ¿Sí? Pero esto es si la mujer se convertía al judaísmo, ya contaban como hijos judíos. Sí. Y se reafirma en la tercera generación. Eso es otra historia. Hay que esperar hasta la tercera generación para que sean considerados como que, mira, esos son genuinos. Y seguimos en ese tratado. Ok, pero salimos del evento de Esdras, Nehemías y todas estas cosas que estaban haciendo. De ahí comenzó todo esto. Lo que estamos hablando es, para volver a recapitular, de cómo las tribus dispersas se asimilaron, perdieron la identidad. Es parte del canto. Porque dice, cuando te apartes de mis instrucciones, de mi Torah, te vas a ir por las naciones. Las cosas no te van a ir bien. Ahora estoy parafraseando. No te van a ir nada bien, pero si recapacitas vas a volver al convenio. Y está la promesa entonces de reunificación. Ya esto comenzó. Porque el mero hecho de que estamos aquí, como dije al principio, estudiando la Torah, estamos viendo parte del cumplimiento de todo esto. Comenzamos ya el regreso. Todavía estamos a mitad de camino, nos falta llegar a la tierra prometida y poseerla. Pero ya eso es diferente. Bien, aquí simplemente está argumentando de quiénes son todos estos gentiles, de cómo se asimilaron, qué va a ocurrir. El tratado mismo, llevamos 17a, cita a Oseas 5:7, donde dice, estoy en el medio, incluso aquellos que se mezclaron con las 10 tribus en diferentes lugares, gentiles hechos y derechos. En consecuencia, no hay preocupación de que sus esponsales puedan tener algún efecto, como se afirma. Han actuado traidoramente contra el Señor porque han engendrado hijos extraños. Son palabras fuertes. Este señor que está aquí, el Rambam, dice, yo hubiera dicho, los dispersaré, borraré la memoria de ellos de entre los hombres. Y según Nachmanides, la palabra los dispersaré se refiere a las 10 tribus. Y la frase borraré la memoria de ellos se refiere a las 2 tribus, la casa de Judá. Continuamos con las palabras de Moshe. Porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos discernimiento. Los hijos de Israel son llamados ignorantes cuando no toman en serio la Torah.
La Torá, para ponerla en práctica, toda la gran mayoría de los hijos de Israel no han hecho caso a la Torá a lo largo de la historia. Simplemente vamos a analizar qué ha pasado cada cierto tiempo en la historia, en las guerras que miramos. ¿Por qué vienen las guerras? ¿Por qué tanta desgracia ocurriendo? Si desde el principio no se hubiera apartado el pueblo de Israel, si el pueblo de Israel no hubiera puesto los 2 becerros allá en el norte, quizás todavía estuviéramos todos nosotros viviendo en Israel, todos felices. Pero hay un plan más grande que todo esto para darle la oportunidad al que no es Israel a que conozca al Todopoderoso. Ahí estamos hablando de Deuteronomio 32:28. Yo creo que lo anoté por aquí. Sí, porque son una nación privada de consejos y no hay en ellos. Deuteronomio 32:28. La dispersión de Israel entre las naciones. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que está preparado. La venganza solamente es de Hashem. Ningún hombre puede tomar la venganza en sus propias manos. Hashem va a hacer todo esto. Siempre hay un juez que está velando y va a dar el justo merecido. A veces, ¿cuántos de ustedes han visto personas que no siguen Torah, personas que son quizás malas y son bien prósperas? Y aparentemente las cosas les salen bien. Pero vuelvo y digo, como Hashem es justo, esa persona va a tener su recompensa. Esto es como un niño pequeño se enfermó y la mamá comienza a darle una medicina para que se sane. Pero al nene no le gusta la medicina. Y el nene le hace creer a la mamá que se tragó la medicina. Y cuando la mamá mira para el lado, le escupe. ¿Hay un beneficio para el niño o no? Va a seguir enfermo. El rachá, el malvado, va a tener su recompensa. Ahora, la persona que se supone que estudia Torah y que ora y hace todo lo que está en la Torah, no puede engañar nunca al Todopoderoso, en ningún momento. Es como el nene que está tratando de decirle a la mamá, me tomé la medicina, pero cuando miras para el lado, no, el nene no tiene un beneficio, para nada. Asimismo, la persona que dice que estudia la Torah, pero no la estudia, ¿a quién engaña? A él mismo. No hay un beneficio. Y obviamente a Hashem nadie lo puede engañar. Romanos 12, 19 al 21. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira, porque está escrita, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Eterno. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Ustedes han visto algunas intervenciones que hay en el ejército de Israel con los mismos palestinos, los árabes, que ellos están constantemente buscando hacerle el mal a Israel, pero Israel los trata bien? Israel los trata con bondad. Y uno acá viendo todas esas cosas diciendo, pero ¿cómo es posible? Eso soy yo. Pero ¿cómo es posible si mira, lo trató de matar? Israel se habla de que tiene el ejército más moral, buscando la manera de tratarlos bien. Eso está en la Torá y eso es lo que Rab Shaul está diciendo. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Difícil, ¿verdad? Pero si te pide ayuda de momento, hay que darse la ayuda. Pero son las palabras del Creador. Y automáticamente está midiendo nuestro corazón. Si lo hacemos o no lo hacemos. Porque si decimos que seguimos las instrucciones del Todopoderoso, ¿qué cree, hermana? Estamos supuestos a seguirlo, a hacerlo. Hebreos 10, 28 y verso 28 al 31.
Totalmente diferente. Para nosotros en la lógica que trabaja es como que incomprensible, como ¿cómo es posible? Alguien que nos quiere hacer daño, alguien que nos quiere eliminar a nosotros. Pero si esa persona cae en desgracia, no podemos dejar que se muera. Tenemos que ayudarlo. Y de esa forma nosotros mostramos también el carácter del Todopoderoso. Yo estoy seguro que eso va a trabajar en la psicología del enemigo. Y va a decir, pero ¿cómo es posible? Si al que yo le sirvo nos dice que hagamos esto. Mas, sin embargo, esta persona está trabajando totalmente diferente. Yo creo que eso haría que esa persona que quiere hacer el mal al pueblo de Israel recapacite y le dé curiosidad por qué él está haciendo eso. Amén. Difícil. Eso no es sencillo. Es algo difícil. Porque se está viendo la sinceridad y la honestidad, cómo lo estamos haciendo. Y sí lo estamos haciendo. Cualquiera que viola la Torah de Moshe muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Elohim? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado, y ha ultrajado el Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez Hashem juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Elohim vivo. La salvación de Israel y el alcance mundial. Y sigo con Moshe. Ciertamente alzo los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre y mi espada se hartará de carne a causa de la sangre de los muertos y los cautivos, a causa de las primeras de las brechas del enemigo. ¿Cuándo es eso? Ya han escuchado como unas 2 semanas, un poquito más quizás, de este evento. ¿Cuándo ocurrirá esto? Yom Hashem, el día del Señor, el grande y terrible día del Señor. Así podemos comenzar a descifrar que todo habla de una fecha exacta. Específicamente en los días que estamos hablando, los días de venganza también del Todopoderoso. Regocijaos naciones con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra, su pueblo. Cuando pase el tiempo de Yom Kippur, cuando venga el preciado de las naciones, cuando venga Mashiach ben David a eliminar a todos los enemigos de Israel, entonces traerá la libertad y comenzará una nueva era. Se habla de la última gran guerra de Israel, venida de Mashiach, y esto pueden buscar como referencia también a Zacarías 14 y Revelaciones 19. Vuelvo y repito, está hablando del regreso del Mashiach, día del juicio. Zacarías 14:1. He aquí viene el día de Hashem, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Dicho sea de paso, esta es la última gran batalla, la de Jerusalén. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada,
pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Hashem y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Revelaciones 19:11. Y vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Dabar de Elohim. Lo traducen como el verbo de Elohim. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ellas a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Elohim Todopoderoso. Y en su manto y en sus muslos tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué día es ese? ¿Mencionamos ya? El Señor. Cuando comenzamos a conocer los nombres y la fecha donde esto se está ubicando, como que todo ahora, el rompecabezas y el famoso Apocalipsis, que era tan difícil de entenderlo, cae en tiempo. Cae en tiempo. Que se está hablando tanto de Rosh Hashanah como de Yom Kippur. Y todos los rituales que están haciendo, todo lo que se hacía en el templo en esa misma fecha. Ahora lo que dicen muchos de los llamados profetas menores también caen, coinciden con la misma fecha, el mismo tiempo. Día de venganza del Señor. Obviamente el que viene es el que representa a Hashem, que carga su nombre, que viene con su autoridad, y todos los enemigos de Israel son sometidos. Hoy precisamente vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo. Unas naciones hablándose de que se van a pelear, otras ya atacándose. El mundo entero está a punto del colapso. El colapso tanto en lo económico como en las relaciones con los demás. El mismo secretario de las Naciones Unidas dijo hoy, si no lo vio, se lo voy a decir ahora, dijo: la humanidad está abriendo las puertas del infierno. Así mismo, literal. Para nosotros, que estamos viendo todos estos eventos, que estamos conociendo qué es lo que dice Hashem, es de llenarnos de esperanza y no de desesperanza, que es lo que ellos están anunciando. Como dijo nuestro Santo Maestro Yeshua, y cuando vea todas estas cosas, ceñíos, párate derecho, porque la redención está cerca. Y yo les he repasado muchas veces, lo sigo diciendo. Lo que hemos escuchado desde pequeño, esto es lo que va a ocurrir, falta poco, ahora es que el panorama se aclara todavía mucho más y se nos deja saber en qué tiempo nos ubicamos. Queremos que venga Mashiach, ¿cierto? Pero tenemos que agarrar el paquete completo. El paquete completo que venga Mashiach incluye todos estos eventos. Pero Baruch Hashem, corto tiempo de sufrimiento y luego estaremos con el Mashiach. Poquito sufrimiento. Bueno, seguimos. Deuteronomio 32:40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Mashiach de Hashem, que carga su nombre, está en la tierra. El gran profeta Moshe, el que transmite la Torah al mundo, el que hizo los grandes milagros. Ahora estoy hablando ya de la vida final de Moshe. Habló cara a cara con él. Este hombre que alcanzó el mayor nivel de santidad
que un hombre pueda tener con el Todopoderoso. Solo un hombre podía hacer que el pueblo pasara dentro de la tierra. Y es interesante porque siempre que se habla de Moshe, es igual a la Torá. Siempre se habla la Torá de Moshe. O Moshe nos enseñó esto, como dice Hechos 15:21. Lo que se lee Moshe en los Shabbat, se lee la Torá. Moshe es igual a la Torá. Es interesante el patrón que sigue todo esto, porque este mismo patrón es el que vamos a ver en este tiempo. Moshe llevó a todo el pueblo a la entrada, a la frontera de la tierra prometida. La Torá te lleva a la misma entrada de la tierra prometida. Pero el que te va a llevar a poseer la tierra va a ser el joven. Se le denomina joven a Josué y a Joshua bin Nun, el cual Moshe le dice: esfuérzate, esfuérzate. El pueblo va a ver que Hashem está contigo. Y tan pronto muere Moshe, Hashem comienza a hablar y a decirle, a presentarle: entra, haz esto, haz lo otro. Y el pueblo se da cuenta que mira, sí están. Pero es el joven. Cuando le digo el joven, es un lenguaje que nosotros encontramos en la literatura apocalíptica judía, donde se menciona muchas veces a este joven. Se menciona en el libro de Enoc. El joven. Daniel 7. El joven que se presentó con el anciano de Días, que vino en una nube con testigos. Miren ese joven ahora como Yehoshua. Yehoshua, ustedes saben que es prototipo también de Mashiach, la raíz Hoshia, que tiene el nombre, es la misma que tiene nuestro Rabbi Yeshua. Este Yehoshua es el que va a introducir a todo el pueblo, el que va a conquistarlos. Y yo les presento de que ahora este joven prototipo de Mashiach, con Mashiach Yeshua, es el que vas a poder entrar a poseer la tierra prometida. Si no tienes al joven, si no tienes a Mashiach Yeshua, es diferente. La pregunta sería: ¿vas a poseer la tierra o no? Y esta pregunta hay que contestarla por A, B y C, porque va a depender quién es la persona, dónde está. ¿Estás ubicado en la casa de Judá y nunca has conocido a Mashiach? Es un trato diferente. Pero si conociste a Mashiach y luego dijiste que este no es, y pisoteaste su nombre, y pisoteaste la abodá, el trabajo que él hizo, por más Torah que tú tengas, el que niega al Hijo, niega al Padre. ¿Van conmigo? Yeshua le dijo a sus estudiantes, a nosotros: yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y esto lo podemos ver en tantas diferentes formas. Hablando un poquito del tiempo difícil que estamos mirando en el panorama, porque todavía no lo estamos viviendo. Estamos viendo el panorama como se estaba colocando. Pero si nosotros tenemos confianza plena en Hashem y en su Hijo que da a conocer a Hashem, hermano, nosotros tenemos la esperanza. Nosotros tenemos la promesa. Nosotros tenemos la fuerza que nos da Hashem a través del Mesías, Yeshua. Vamos a vivir momentos de los cuales nosotros hemos leído muchas veces en la Tanaj. Sucesos que son sobrenaturales. Porque el pueblo completo necesita experimentar la salvación en lo literal del Todopoderoso. No solamente la salvación a nivel aquí espiritual, si nos van a salvar espiritualmente, si nos pasa algo, nuestra alma será llevada con Hashem. ¿Y qué tal si también tiene que ser algo físico? ¿Qué tal si Israel, como en el pasado, tuvo que ser liberado muchas veces de enemigos que lo estaban rodeando? Mira el caso de Jeremías, mira el caso de Eliseo.
y nosotros volver a tener el mismo grado de confianza en Hashem que tuvieron nuestros antepasados basado en estas experiencias que vienen. Porque vamos a ser refinados, ¿cierto? Ay, solamente 2 o 3 me dicen que sí. Tranquilo, hermano, gócese. Pero nuestro nivel de confianza en Hashem se tiene que catapultar a otro nivel. La única forma de que ese nivel de confianza en Hashem se catapulte a otro nivel es presenciando otro tipo de escenarios. ¿Me va siguiendo? Porque somos Israel, amén. Somos Israel. Y si Hashem estuvo con nuestros antepasados, también va a estar con nosotros. Y como leímos hasta en los salmos que aparecen en los Selijot, y Hashem está con nosotros en los tiempos buenos y en los tiempos que no son buenos. Y nunca nos va a abandonar. Pero el nivel de confianza que nosotros tenemos con Él, nuestra relación con Él tiene que ir a otro nivel. Tiene que ir a otro nivel. La única manera de hacer eso es desconectar lo que se llama comodidad, lo que se llama quizás tranquilidad de momento, para ir entonces en la búsqueda de lo que hemos leído muchas veces, lo que decimos, pero quizás no lo hemos experimentado. El canto de Moshe es una advertencia de cómo proceder y de si te apartas, esto es lo que va a ocurrir. Nosotros que estamos viniendo de las naciones, ahora buscando nuestra herencia, ya tenemos nuestra identidad. Que no ocurra en lo físico, que no nos estén aceptando, eso es otra cosa que en su lugar, en su momento, Mashiach va a intervenir con todas estas cosas. Pero tenemos que estar preparados para todo esto. Y va a cambiar de lo dicho a lo que se hace, a lo que se practica. Cantaremos entonces nosotros la diferencia. El canto de Moshe, sí, pero también la del Cordero. Ellos cantan la canción de Moisés y la del Cordero. Creo que así mismo que dicen en Apocalipsis. Grandes y maravillosas son tus cosas. Oh Señor, Dios Todopoderoso. Y estoy tratando de acordarme qué es más lo que dice. Justos y verdaderos son tus caminos. Justos y verdaderos. Pero ahí hay una convicción en esa confesión. Justos y verdaderos son tus caminos. Porque lo vivimos. No simplemente porque lo decimos, porque lo vivimos. Saliendo de un tiempo difícil, pero Mashiach dijo, persevera. El que persevere en todo lo que viene. Nunca Hashem nos va a abandonar. En ningún momento nos va a abandonar. Y como yo he dicho en el pasado, si a Hashem le plació que naciéramos en este tiempo, mire, es porque ya nosotros venimos con el sistema para trabajar esta situación. Está aquí. Hay que abrirlo y buscarlo. Hey, estás aquí, vamos a reprogramar todo. Mira, ahora salió el software. Ahora sí podemos. Está ahí. Amén.